Hemos invitado a nuestro amigo Henry Ebrard, analista internacional, economista, quien justamente va a analizar este tema con nosotros. Henry, buenos días, adelante. Muy buenos días a los tres. Un placer estar ya finalmente presencial con ustedes. Hace un poquito más de un año. Este fue mi último programa presencial antes del COVID, fue precisamente con ustedes y nadie se imaginaba pues todo lo que iba a pasar. Bueno, un placer verte presencial de nuevo. Henry, lo que plantea Yulisa, la alta carga tributaria sobre el comercio local de bebidas alcohólicas, induce a la ilegalidad, todo ese tipo de cosas, pero es como una trampa, porque realmente el alcohol es perjudicial para la salud y las altas cargas impositivas es para darle cierto nivel de prohibido, de lo prohibido. Tienes toda la razón y estás planteando correctamente el tema. Primero, como muy bien lo mencionó el reportaje de ustedes, hay una problemática tributaria de recaudaciones, pero antes que todo es un tema, termina siendo un tema de salud pública. Y efectivamente, independiente del tema impositivo, es dramático ver que todavía en el país está ocurriendo lo que sucedió durante la Semana Santa, con más de 20 personas, que se sepa, ¿verdad?, que murieron por ingesta de alcohol no apto para el consumo, que es solamente una de las 5 tipificaciones de alcohol ilícito. Esa es quizá la más visible, porque es la más dramática, porque sale de vez en cuando en los periódicos. Recuerden, el año pasado, precisamente cuando fue el primer mes del COVID, murieron más gente en la República Dominicana por el consumo de Cleren que por el mismo COVID. O sea, ese es un tema de mucha importancia. Lo que tú estás planteando es que efectivamente hay que determinar el punto ideal a partir del cual efectivamente, como en todos los países del mundo, es perfectamente legítimo cobrar un impuesto a las bebidas alcohólicas, un impuesto selectivo al consumo, porque ahí lo que se quiere es compensar lo que se llama la externalidad negativa, que efectivamente el abuso en el consumo de alcohol termina siendo un costo para la sociedad. Por eso, entonces, a la vez hay que tener un nivel impositivo que permita mantener limitado el consumo de alcohol y al mismo tiempo generar los ingresos para costear el costo que tiene para la sociedad el abuso de consumo de alcohol. Ahora, ¿qué pasa? Y como lo hemos visto en el mismo país, tuvimos aquí varios episodios donde hemos visto que probablemente en algún momento al legislador se le había ido la mano con el tema impositivo. En los años 2005, 2006, 2007, inclusive, algo bastante inusual, se tuvo que volver hacia atrás a hacer una ley de rectificación tributaria para bajar las tasas de los impuestos, porque las recaudaciones se habían caído. Y hemos visto cuando la última reforma tributaria, que es la que tocó al final del 2012 y que entró en aplicación en el 2013, hemos visto como la fuerte elevación de los diferentes impuestos, no solamente los selectivos, sino el mismo ITEVIS, provocó una caída muy importante, no en el consumo, porque fíjate que ahí está el punto. Es ahí donde se termina conectando los altos impuestos con la posibilidad de que suba el consumo ilícito. Es que cuando el impuesto se pone demasiado alto, el impuesto termina siendo el margen para entonces tratar de vender productos adulterados o que no paguen el impuesto, porque en fin de cuentas, la gente que quiere tomar alcohol lo va a conseguir. La gente busca la forma de satisfacer su necesidad de alcohol y si una cosa, nos guste o no, es perfectamente humano y aquí hay un consumo que ronda, según los estimados, que eso también es difícil como una parte de consumo ilícito, se estima que el consumo total entre legal y ilícito debe estar entre los 40 y 42 millones de litros de alcohol. Cuando hablamos de litros de alcohol, es litros de alcohol a 100 grados, lo cual quiere decir que si vamos en términos de líquido,
cerveza, que tiene poco alcohol, o el ron, que tiene más alcohol. Estamos hablando, obviamente, de cantidad de líquido bastante grande. Fíjese que según los estimados, hay varios estudios que se han hecho que tratan de estimar el consumo ilícito, que se calcula por diferencia. Se calcula cuánto es el consumo de alcohol que paga impuesto, porque eso lo tiene perfectamente registrado la DGI y la DGA, y por diferencia de lo que se estima que debe ser el consumo teórico y este consumo aparente porque paga impuestos, tú tienes por diferencia lo que es el ilícito. El ilícito en el caso de la República Dominicana anda entre un 20 y un 30%. Algunos estudios lo han cifrado en 30%, eso haría que República Dominicana tendría la tasa más alta en toda la región de consumo ilícito. Últimos estimados que hemos actualizado el año pasado, estamos hablando de alrededor de un 25%, que todavía es alto, pero no nos pone necesariamente en la primera posición, pero sí lejos del promedio regional o de un nivel que pudiese ser ya, empezar a ser aceptable, que debe ser un 15%. Entonces, fíjense que entre un 25 y un 15%, 10 puntos de 25, hay un espacio para bajar probablemente hasta la mitad los niveles actuales de ilícito. Y es como ustedes lo vieron, además del problema de recaudación, que va a ser un tema de mucha discusión probablemente ya a partir de este trimestre, con el tema del pacto fiscal y del pacto social, es antes que todo un tema de salud pública. Y ahí podemos hablar de cifras, de evasión de impuestos y todo eso. Ahora, ¿qué precio, qué valor, qué costo le ponemos a cada una de esas personas que se murieron durante este fin de semana? Este cálculo yo no lo sé hacer, porque para esas cosas no se puede poner un valor, no se puede poner un valor. Pero eso son tragedias que van mucho más allá solamente del aspecto de recaudación. Henry, hablemos de casos específicos, algunos ejemplos, quizás en la región en donde la carga impositiva a las bebidas alcohólicas sea distinta, y cuál es el efecto precisamente en la salud pública. ¿Tienen ustedes esos datos? Sí, mira, hay una relación casi automática entre nivel alto de tasas de impuesto y nivel alto entonces de ilícito, porque el ilícito no es solamente el consumo de una bebida que ha sido fabricada con alcohol no potable para el consumo humano, no apto para el consumo humano. Tú tienes problemas de contrabando que son importantes. Aquí en la República Dominicana tú tienes básicamente dos ejes de contrabando importante. Uno que es contrabando de alcohol, porque no hay suficiente producción de alcohol en el país, se importa alcohol, y la misma condición de isla hace entonces un poco más difícil el control. Una isla en el medio del Caribe, donde todas las islas del Caribe producen de una u otra manera alcohol, hace que efectivamente hay, además de las numerosas puertas de entrada oficiales, hay muchas posibilidades de que alcohol que se necesita como materia prima para hacer esas bebidas entren. Pero tú tienes también la parte de bebidas importadas, y ahí es diferente, porque ahí tú vas a tener un contrabando de productos que tienen un alto precio, porque precisamente al tener un alto precio, si logran entrar por la puerta de atrás sin pagar impuestos, entonces ahí tú tienes un margen importante, porque está claro, lo que hace atractivo el producto adulterado o el alcohol ilícito es la diferencia de precio entre la bebida que sí ha pagado es el impuesto y la bebida que no lo paga. Finalmente hay uno que no podemos tampoco olvidar, además obviamente de lo que es defraudación al fisco, que es un tema muy importante y quizás el más importante de todos en la producción local, es la adulteración. La adulteración se da en muchos sitios, especialmente sitios nocturnos, sitios turísticos, donde se puede producir el caso de relleno. Eso lo vemos en todos los países, donde entonces, mira, tú tienes una botella de whisky de 12 años y que probablemente se haya comprado legalmente, pero pues cuando se termina, entonces se va rellenando con otros productos que no son productos adulterados, pero sí es una falsificación, porque ahí hay un engaño al consumidor,
porque entonces en vez de comprar un producto de 12 años, a lo mejor termina comprando un producto importado o un producto de fabricación local, ¿no? Gebrar, en este momento estamos esperando que en cualquier instante el gobierno someta un nuevo proyecto de reforma fiscal. Sí. Y como tú bien sabes, las bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos que son de consumo para, digamos que clase media alta o personas que tienen un consumo de un ingreso alto, es donde mayor probabilidad hay de que los compren, pues ahí es donde primero atacan las autoridades y lo han venido haciendo durante muchos años. En las últimas reformas fiscales siempre se ha atacado a las bebidas alcohólicas. ¿Hay algún tipo de acuerdo entre las empresas importadoras, distribuidoras o fabricantes para instaurar esta discusión antes de que llegue la reforma fiscal? Mira, es interesante tu pregunta, que obviamente yo creo que todos los sectores de la vida económica y comercial deben de estar preparándose para abordar esas discusiones. Yo entiendo que esas discusiones se han atrasado mucho. O sea, estamos llegando muy tarde a esas discusiones. Fíjese, el presupuesto del 2022, que yo entiendo que sería el momento idóneo para que cualquier cambio al andamiaje tributario, el tema de los impuestos, esté incluido en el presupuesto del 2022, porque ahorita todavía me parece muy peligroso cambiar el tema impositivo, porque no hemos terminado, estamos empezando a salir, se ve que ya la economía está empezando a salir de la crisis, por lo menos a nivel macro, que es diferente de ver a nivel micro. Todavía hay dos situaciones: mucha gente no ha recuperado sus empleos, probablemente falta recuperar entre 30 a 40% los empleos que perdimos durante el COVID, tanto el sector formal como informal. Y del otro lado, que quizás sea hoy en día el mayor problema de la economía dominicana, que es la inflación. La inflación está castigando tremendamente a los hogares dominicanos, y más especialmente Quintil 1 y Quintil 2, que son el 40% de la población. Fíjense un dato demoledor. El Banco Central, al final del año pasado, actualizó todas sus canastas de bienes y servicios, que permite conocer, mira, qué es lo que consume la población dominicana. ¿Y qué nos muestra este estudio? Que en el caso del Quintil 1, que entonces es el 20% de los hogares más pobres, el costo de esta canasta, antes de la actualización, era de alrededor de 14,000 pesos. Ahora, con esta actualización a septiembre, antes de los fuertes incrementos de precio que se han observado de septiembre a la fecha, esta canasta pasó de 14,000 a un poquito más de 21,000 pesos. Fíjese que el salario promedio que se utiliza para las cotizaciones a la seguridad social, el promedio de los 3 salarios mínimos, no llega a 14,000 pesos. Entonces, imagínense la tensión que hay hoy en día. Entonces, hacer cambios en el tema fiscal que pudiese desembocar en incrementos de precio, obviamente el peor momento para hacerlo es ahora. Ahora, nunca hay un buen momento para hacerlo. Lo que sí está claro, que hay muchas presiones para que a partir del 2022 entren una serie de reformas. Pero para hacer esas reformas, incluirlas en el presupuesto 2022, te queda solamente este trimestre para discutirlas. Porque ya este verano hay que ir confeccionando el presupuesto para depositarlo en septiembre en el Congreso. O sea que queda muy poco tiempo para tener esas discusiones. Lo que sí yo creo va a ser diferente esta vez es la gran aspiración mía, y yo me imagino mucha gente que nos está viendo esta mañana, que esta reforma, además de la parte tributaria, que va a haber también la parte de gastos del Estado y todo eso, tema de la seguridad social, el tema de los salarios, la forma de incrementar los ingresos del Estado esta vez no va a ser incrementando tasas, va a ser disminuyendo tasas. Lo mismo que se hizo al final. Ampliando base. Y ampliando base. Y ampliar base no quiere decir solamente ampliando base a nivel legal, sino que ampliar base haciendo cumplir la ley. O sea, los niveles de evasión, elusión, informalidad son todavía tan altos que hay un espacio bastante grande para incrementar los ingresos,
solamente disminuyendo los niveles. Por ejemplo, mira, el tema de la informalidad. La informalidad antes del COVID en el sector privado, más del 60% de los empleos privados estaban en la informalidad. Los datos que acaba de publicar el Banco Central la semana pasada, la encuesta de fuerza laboral, nos muestra que el tema de la informalidad, sin sorpresa por el COVID, ha crecido. Entonces, lograr formalizar muchas empresas va a permitir entonces incrementar los ingresos. Ahora, tú no vas a formalizar gente teniendo tasas muy altas de impuesto. Es mucho más fácil formalizar si las tasas de impuesto se ponen más cómodas. Eso es un gran reto para la República Dominicana. Continuamos esta interesante conversación con Henry Ebrard, economista, sobre la alta cantidad de impuestos a los alcoholes, el consumo ilegal, las bebidas adulteradas. Henry, una pregunta que tal vez puede ser un aporte, un adelanto a la reforma fiscal. En esta trampa que estamos de mercado negro, de evasión de impuestos, ¿favorece tú una reducción de los impuestos para que haya un consumo más seguro? Ok, hay que separar los temas. Yo creo que ahí lo que hay que tratar de optimizar, y eso, o sea, quizás la receta mágica, por ser mágica, quizás no exista, ¿no? Pero hay que tratar de optimizar cuál es el nivel de impuesto que permita, de un lado, maximizar los ingresos, porque ni modo, al igual que en todos los países del mundo, como ustedes lo dijeron, alcohol, tabaco y combustibles son vías muy interesantes para cobrar impuestos. Primero, porque te recauda mucho. Dos, especialmente, tanto en el caso de alcohol como tabaco, va a ser que hay razones sociales y filosóficas que lo justifiquen. Y porque la gente no deja de comprarlo aunque se lo suba. Es que eso es un tema. Hace falta una tasa impositiva bien puesta y hace falta mucha educación, mucha orientación. Y ahí, lamentablemente, señores, pienso que la gente que lamentablemente se murió en esos días no fue por un problema impositivo. O sea, no fue por un problema de que el impuesto está muy alto, está muy bajo. Es que sencillamente tú ves que generalmente donde hay mucha pobreza, hay poca educación, poca cultura, y quizás no se ha hecho lo suficiente por parte de las autoridades y de la industria, porque eso es una labor mancomunada. Tiene que haber una mejor conciencia de la gente de que, mire, hay cosas que no se deben de hacer. Probablemente mucha gente de esa andaba buscando un producto más barato. Sí, no, de eso no hay duda. Ahora, una cosa es buscar un producto más barato, otra cosa es conscientemente o inconscientemente ir a buscar problemas, porque una cosa, cuando tú vas a comprar este tipo de producto a granel, sin botellas, que te lo sirven en un pote abierto, tú tienes que estar consciente de que tú estás buscando problemas, donde tú tienes un riesgo grave para la salud. Lo que pasa es que quizás hay algunos que están conscientes de eso y dicen, mira, total, yo me la juego, y a veces también hasta hay un lado machista en esto, de que, mira, yo soy el matatán, yo me puedo tomar lo que sea, a mí no me va a pasar nada. Pero yo creo que en muchos casos, yo creo que la gente no ha tenido realmente conciencia del riesgo que estaba tomando. En esto yo creo que tiene que haber más concientización, más cultura desde las autoridades, de que para evitar este tipo de cosas, lo mismo que nos pasa con el COVID, nos han enseñado a lavarnos de nuevo las manos, cosas que eran básicas, que no se esté olvidado. Lo mismo pasa con esto. Si esta gente hubiese comprado su pote de ron donde siempre lo compraban, quizás esas personas no hubiesen muerto, porque el tema de la cultura, el tema de entender que si un producto, su valor normal en el mercado es de 100,
y alguien me lo está vendiendo a 40, es que eso no puede ser. Hay algo que está mal. Entonces, esto va un poquito más allá de solamente el tema impositivo. Ahora, donde sí tú tienes toda la razón, en la medida en la cual vamos a tener todavía niveles de pobreza importantes y tener entonces esos niveles de impuestos que hacen que el diferencial de precio entre el producto que sí ha pagado y el producto que no ha pagado, eso va a crear entonces este espacio para que pasen esas cosas de alcohol ilícito. Y ojalá el ilícito sea solamente tema de contrabando o de evasión de impuestos. Lamentablemente, y lo vimos en esos días, la cara más visible no es la más numerosa en términos de consumo de alcohol, pero sí la más dramática, porque hay gente que se muere. Henry, vamos a presentar a continuación un video de un caso que ha llamado particularmente la atención de la opinión pública y no es para menos. Como decía al principio, refiriéndome al caso del COVID-19, cada vida cuenta y como tú bien señalas, Henry, no hay número que ponerle a una vida. Vamos a continuación a revisar este video. Él se llama Armando Medina. En noviembre del 2020, él salió con su familia y con sus amigos a una excursión en la isla Saona. Esa excursión estaba organizada por la agencia de viajes ATA Excursiones, que fue sancionada, está clausurada, pero que según algunas investigaciones periodísticas están ofreciendo el servicio ahora con otro nombre en la provincia de la Altagracia. Y he podido yo revisar también que ahora tienen ATA Excursiones en Santiago. Armando, este muchacho que ven en pantalla y que está dando muestras de mejoría, él por lo menos ya puede cantar con dificultad, perdió casi en su totalidad la vista, tiene daño neurológico severo. Él tiene 34 años. Su familia ha incurrido en unos gastos dificilísimos de costear en una clínica de la capital dominicana. Las autoridades de salud pública dicen que van a tratar de apoyarlo. Incluso tengo el compromiso del ministro Daniel Rivera de que así va a ser. También la primera dama de la República, Raquel Arbaje, ha dicho que se va a poner en tanto este caso. Pero yo te pregunto, Henry, con respecto a casos como el de Armando, donde hay empresas responsables de situaciones como esta, ¿qué pasa? ¿Se clausura nada más? ¿Qué es lo que la ley señala con respecto al proceso? Porque a Armando en esa excursión le dieron una botella que tenía una etiqueta que decía ron dominicano, tan sencillo como eso. Mira, tú tocaste la otra parte importante, además de cultura o parte de esta cultura que adquirir, es que las leyes, especialmente en esta materia, ya no pueden ser solamente sugerencias, simples sugerencias. Las leyes existen, lo que pasa es que debería haber claramente para la gente que por cada muerte que hemos visto durante este fin de semana, tener identificado quién fue el responsable, quién fue el culpable y quién fue castigado y cuál es el castigo que ha recibido. Hasta que la gente no vea esto, entonces del lado del consumidor no habrá esta percepción de que es grave eso, de la gravedad que representa, y sobre todo no habrá esta percepción de riesgo. O sea que en el tema del ilícito, en todas las materias, la percepción de riesgo es probablemente una de las armas más eficientes para limitar las cosas. Ahí es importante que entonces en esos casos que fue en el noviembre del año pasado, que inclusive, cuidado con eso, los temas de alcohol ilícito traspasan las fronteras de la República Dominicana. Este caso puede causar daño tremendo al turismo en la República Dominicana. Cuando yo estuve investigando sobre este tema, yo traté de ver un poquito de literatura internacional. Hay muchos estudios. Y a mí, yo vi como aterrador ver que en uno de sus estudios reseñaba el caso de los turistas estadounidenses que murieron en la República Dominicana y dejaba de entender que pudiese haber, que es muy pernicioso, porque nunca se estableció, por dicha, ¿no?, una relación directa. Inclusive los propios informes del FBI después desmintieron esas cosas, pero ven como estas cosas pueden tener un daño inclusive
aún mayor a la República Dominicana, un daño reputacional. Por eso ahí el peso de la ley tiene que ejercerse completamente. Ahí yo felicito, yo he visto iniciativas interesantes donde varias agencias del Estado ya están colaborando en una mesa común, donde está también la gente de la industria, porque es obligatorio, porque fíjense, estamos viviendo en una isla, en un territorio realmente pequeño, todo se sabe, todo se conoce, y lo que no se conoce, con un poquito de inteligencia, que es también una labor importante, cuando tú hablas con los procuradores que trabajan en esos temas, ¿no?, de falsificación y eso, te dicen que es otro tema evidente, el tema de la inteligencia. Hay informaciones y después sí, hay que ver que a veces puede haber, porque es mucho negocio, obviamente, algunas conexiones entre los que lo hacen y los que no deberían de hacerlo o hacer que se haga. Bueno, se ha visto la vastedad del tema, el problema humano, el fallecimiento, el problema cultural, sí, la falta de educación, el mercado negro, pero hay un filón que lo dejaremos para una próxima entrevista, la evasión de impuestos. Sí. Está el caso de Tremors Payero, que tiene que ver precisamente con bebidas alcohólicas. Tremendo, es un caso de... Y es en el caso de República Dominicana, si vamos cuantificando las diferentes tipificaciones de adulteración, o sea, de alcohol ilícito, mejor dicho, el que más peso tiene en valor y en volumen es es el de elevación de impuestos. Por eso uno pensaría que entonces, y habrá que evaluarlo, eso se va a evaluar también para otros impuestos, en qué medida una baja de una tasa permitiría incrementar los ingresos sin que necesariamente se incremente el consumo, solamente que el consumo de ilícito se transforme en un consumo oficial regulado, eso será mejor. Ahora, hay que tener ahí una vara mágica que hasta el momento que yo sepa, nadie la tiene aquí. Gracias, Henry. Gracias a ustedes.